¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos analizando una tabla, bueno, sobre viscosidad. Ah, Sobre la viscosidad. y el último problema que nos dictó fue el del apéndice de proporción. Ajá, resolvimos checando con el apéndice, ¿no? Checamos el agua a 40 grados centígrados, el aire a 40 grados centígrados y el aceite SAE, ¿no? SAE 10 a 60 grados Fahrenheit. ¿Lo resolvimos ese ejemplo? No, profesor, nos quedamos. No, ese no, profe. El agua. Entonces, ¿dónde nos quedamos? En el inciso A. O sea, lo íbamos a empezar a resolver. Sí. O sea, sí tienen el... Apenas sí estaba tienen, checando las tablas. bueno, sí tienen el enunciado, ¿no? Entonces, teníamos, ¿no? Que el inciso A nos decía que teníamos agua a una temperatura de 40 grados centígrados. Entonces, pues nosotros vemos que para el agua, ¿ya? Pues dijimos que teníamos, ¿no? O tenemos la tabla, ¿no? Las propiedades del agua. Que entonces, pues íbamos a esa tabla de propiedades del agua a 40 grados centígrados, ¿ya? Encontrábamos que la viscosidad dinámica es de 6.51. 6.51 por 10 a la menos 4. Y esto está en pascales por segundo para el sistema internacional, ¿no? Y que entonces, si nosotros vamos a el apéndice D, que nos están mencionando en ese ejemplo, ¿ya? El apéndice D, que es este nomograma, y que está en grados centígrados, o también lo tenemos acá en grados Fahrenheit, ¿ya? Porque el libro trae los dos sistemas. Entonces, de aquí, ¿verdad? Nosotros buscamos al fluido que estamos queriendo saber su viscosidad. Y aquí nos marca la curva del agua. Entonces, vamos aquí abajo a 40 grados centígrados, seguimos esa línea y a donde corte la línea del fluido que estamos analizando, ahí ubicamos el punto y trazamos una horizontal. Y entonces aquí, pues ya tenemos la escala de la viscosidad. Los que tengan la gráfica, ¿ya? Pues ya les dije, ¿no? Muchos pues ni han hecho nada, ¿no? Pero bueno, allá son ustedes. Los que tengan la gráfica, ¿cuánto nos da esa viscosidad con el nomograma? 6.5 por 10 a la menos 4. Entonces, dices, compañero, que da de 6.5 por 10 a la menos 4 pascales por segundo. ¿Ya? Entonces, pues sí, nosotros tenemos que buscar lo más aproximado ese dato. No vamos a tener como este otro de acá, ¿no? Porque ese otro, pues ellos ya lo sacan, utilizando, ¿no? La calculadora o la computadora, pues ya hacen programas, ¿no? Pero nosotros vemos que siempre vamos a estar utilizando esos diagramas, esos nomogramas, para poder tener los datos que requerimos, ¿no? Bueno. Entonces, era el primero, ¿no? Que nos decían el agua a 40. Después nos decía que el aire también a una temperatura de 40 grados centígrados. Entonces, pues puedo ir a la tabla, ¿ya?
de propiedades del aire. ¿Ya? Entonces, tenemos la tabla del apéndice E, donde tenemos propiedades del aire. Y entonces, pues vengo aquí a 40 grados centígrados y me dice cuál es la viscosidad dinámica. ¿Ya? Entonces, me dice que a 40 grados centígrados tenemos una viscosidad dinámica de 1.91 por 10, ¿ya? 1.91 por 10 a la menos 5. También pascales por segundo. Entonces, otra vez voy a el nomograma, ¿ya? Voy a el nomograma y busco el aire y aquí está abajo, ¿ya? Aquí está el aire y me está indicando cuál es su curva. Entonces, vuelvo otra vez con los 40 grados centígrados y donde se cruce, me va a decir cuál es la densidad. ¿Cuánto nos da? Yo digo que es el 2 por 10 a la menos 5. 2 por 10 a la menos 5 Pascales por segundo. pascales por segundo. ¿Alguien más? Sí, está bien 2 por 10 a la menos 5. Bueno, entonces, 2 por 10 a la menos 5. del 2, pero sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está. El otro fluido que nos decían era el aceite SAE 10, ¿ya? Entonces teníamos el otro fluido, es el aceite SAE 10. Y que este está a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. ¿Ya? Bueno, entonces, pues nosotros sabemos que los aceites de lubricación para los automóviles, ¿ya? Siempre están especificados en esta norma, que son las letras, ¿verdad? Las siglas de la norma estadounidense, el SAE, ¿no? Y entonces, pues alguna vez, tal vez, ustedes han ido a la refaccionaria y les han mandado a comprar 1 litro de aceite para ponerle al automóvil. Y les dicen, trae 1 litro de aceite del 30 o del 40. O tal vez ya utilicen el aceite multigrado, ¿no? Pero si nosotros nos fijamos en ese envase, pues nos va a decir SAE 30, SAE 40, ¿no? Entonces, esa es la especificación para esos aceites. Nosotros ya tenemos una tabla donde nos marca o nos habla de líquidos comunes. ¿Sí? Entonces tenemos en el apéndice B, ¿verdad? Y nos dice unidades del sistema de uso común en Estados Unidos a 14.7 PSIA, o sea, presión absoluta a nivel del mar, y a 77 grados Fahrenheit, ¿verdad? Y entonces tenemos ahí los líquidos comunes, pero no tengo el aceite SAE 10. Y tampoco tengo la temperatura, porque esta tabla está sacada a 77 grados Fahrenheit. Y ellos me están diciendo 60 grados Fahrenheit. Entonces, no, ¿verdad? Aunque estuviera el aceite aquí, pues no va a corresponder porque este está a 77 grados Fahrenheit y aquel está a 60 grados. Entonces, también, ¿verdad? Tengo el apéndice C, donde dice propiedades típicas de los aceites de petróleo lubricantes. Pero pues también busco ahí y no tengo ningún aceite SAE. Y también siempre hay que checar los datos de referencia que tengan las tablas para ver si esa tabla me sirve o no me sirve, ¿ya? Entonces, pues no, veo que no tengo de las tablas que trae el libro, no hay ninguna.
Entonces, lo único que tengo que ir ahora es al nomograma, ¿verdad? Pero con temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, buscamos 60 grados, ¿verdad? Y buscamos el aceite. Aquí lo tenemos, SAE 10, me indica la curva. Entonces, vengo a 60 grados Fahrenheit y cruzo con la curva del aceite que me están diciendo. ¿Cuánto nos da la viscosidad? Yo digo que está entre el 2.1 y el 2.3 más o menos, por 10 a la menos 3. Podríamos poner 2.2 por 10 a la menos 3. No sé, ahora sí que ahí pues se tiene que fijar, ¿no? Pues les digo, cada quien, ¿no? Y tiene que ser lo más preciso. Prof, pero el nomograma es muy... Con el dato que tengamos, a lo mejor necesitamos la viscosidad para calcular el número de Reynolds, que lo vamos a utilizar. Y entonces, pues no tomamos lo más preciso. Y con el número de Reynolds vamos a hacer otro cálculo. Y al final llegamos al resultado y pues tiene variación, porque desde un inicio no sacamos el dato lo más preciso. ¿Alguien más quería dar un dato? Profesor, yo opino un poco diferente porque el nomograma no lo da en Celsius, así que para medirlo en este nomograma no tendríamos primero que convertir los Fahrenheit a centígrados. No, nunca. Hay una tabla en Fahrenheit, compañera. Sí, hay una tabla, por eso le estoy diciendo. Y yo se los mandé, ¿no? Entonces, en la página 495 tenemos el nomograma para temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, está el de grados centígrados y está el de grados Fahrenheit, ¿no? O también, usted podría convertir esos 60 grados Fahrenheit a grados centígrados y le va a servir el otro. Pero el otro estaría en pascales por segundo. Y nosotros en el sistema inglés tenemos libras por segundo sobre pie cuadrado. Entonces, si ahora necesitamos esa viscosidad para seguir resolviendo, pues entonces ahora estas unidades las tengo que llevar a estas otras. ¿Sí? Entonces, sí tenemos el otro nomograma para el sistema inglés. Sí está. Bueno, entonces tendríamos 2.2 por 10 a la menos 3. Lo más aproximado, ¿no? Lo más aproximado. No, yo creo que sería un poco menos, profesor, si es la del nomograma de grados Fahrenheit. Sí, yo también creo que es menos. Entonces, ¿cuánto es? Porque está por debajo del 2, ¿no? Cruza. Un poquito debajo del 2. Estaría casi Pues, tocando el 2. entonces, ¿cuánto nos da? Su compañero nos dijo ese dato, ¿no? Él nos dijo ese dato. Ahí me dio lo ¿Cuánto mismo es? que el compañero, profe. ¿Cómo? Ahí me dio lo mismo que el compañero. Entonces, Sí, es lo que el compañero Yo dijo. también estoy de acuerdo con el compañero. 2.2. Sí, yo también estoy de acuerdo. 2.2. Pero ahora sus compañeras dicen que está abajo del 2. Eso es lo que yo entendí. ¿Cuánto ven ustedes? Las dos compañeras que me dijeron. No, sí está ahí en 2.2 aproximado. Entonces, les digo, andaría en 2.1, 2.2. Por ahí debe de andar. Y no más. ¿Sale? Entonces, sí, cada vez que usemos esos diagramas y que los vamos a usar mucho, debemos de sacar lo más, con el más detalle posible, para que los resultados, pues, no nos vayan variando. Entonces, este problema lo que nos enseña es cómo manejar a ese nomograma. Claro, nosotros tenemos como referencia para estos dos la tabla. Para ya no tenemos. Bueno, entonces, vamos a ver este otro ejemplo. Anótele ahí. Y entonces les digo, ¿no?
es indispensable las tablas. Todo lo que yo les mandé, pues va a ser indispensable. Por eso les he dicho, los libros pues traen todas esas tablas, gráficas, diagramas, porque con ellos pues necesitamos para resolver los problemas. Y hasta todavía no, algunos libros nos plantean problemas y no traen las tablas, no traen las gráficas. Tenemos que buscar en otro lado. Bueno, anótele ahí. La viscosidad de un aceite, lubricante se da como 500 con mayúsculas SUS. Ahorita vamos a ver qué quiere decir SUS. A 100 grados Fahrenheit. A 100 grados Fahrenheit. Coma, calcular la viscosidad en metros cuadrados sobre segundo. Metros cuadrados sobre segundo y pies cuadrados sobre segundo. Si entonces nosotros vemos la unidad que nos están pidiendo, metros cuadrados sobre segundo, ¿ya? Nos están pidiendo metros cuadrados sobre segundo o pies cuadrados sobre segundo. Entonces, ¿cuál de las dos viscosidades es la que me están pidiendo? ¿La dinámica o la cinemática? La cinemática. Pues la cinemática, porque aquí tenemos la dinámica. ¿No? Aquí está la dinámica. Aquí está. Entonces, por las puras unidades, nosotros tenemos que darnos cuenta de qué es. Ahora, 500 SUS. Yo les mencioné, ¿no? Y lo apuntamos, que la viscosidad, ¿ya? La viscosidad dinámica, pues nos pueden dar en poise o centipoise, que la viscosidad cinemática nos la pueden dar en stock o centistock. Y también les mencioné que pues había otras unidades de medición para la viscosidad. Y entonces ahora tenemos esta otra, esta. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿va? Pues esto lo que quiere decir es segundos universal Cyborg. Y es otra forma de expresar la viscosidad. Es otra forma de expresar. Y nosotros pues trabajamos en el sistema internacional o en el sistema inglés, ¿no? Que ya nos vamos cada vez más hacia el sistema internacional, que cada vez más este sistema va quedando ya afuera. Pero esos otros sistemas, como les dije, ¿no? Vienen de los sistemas métricos decimales, MKS, el CGS. Entonces, pues lo que necesitamos hacer es buscar, ¿no? Otra vez la equivalencia para poder llegar a esas unidades. Entonces, si nosotros buscamos, ¿no? Encontramos que los segundos universales Cyborg es igual a 4.0
632 multiplicado por la viscosidad cinemática. Y entonces nosotros vemos que estas unidades corresponden a esta viscosidad. Que con esta viscosidad nosotros podemos llegar a esta otra. Porque ya vimos que la viscosidad dinámica es igual a la viscosidad cinemática dividida entre la densidad, ¿no? Entonces, de una puedo llegar a otra. Si conozco la densidad del fluido. Entonces, de aquí va, nosotros despejaríamos a la viscosidad y esto sería igual a segundos universales Cyborg entre 4.632. ¿Ah? ¿Y qué tenemos? 500 dividido entre 4.632. Que si nosotros hacemos esa división, nos dice que esto es de 107.9443, pero las unidades que nos dan, ¿ya?, son milímetros cuadrados sobre segundo. Esas son las unidades que nos dan al hacer la conversión. Y si ustedes se dan cuenta, pues tiene esto del sistema MKS o del sistema CGS. ¿Ya? De ahí es donde viene. Y que entonces, pues ya además necesito estos milímetros pasarlos a metros, ¿no? A metros cuadrados. Bueno, entonces, pues ya nada más necesito hacer esa conversión, ¿no? De unidades. Entonces tendríamos que 107.9447 milímetros cuadrados sobre segundo. ¿Ah? Entonces, nosotros sabemos que un metro cuadrado equivale a 1 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, esto con esto se va. Y que entonces, al hacer esa operación, nos queda de 107.944 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Entonces ya está, ¿no? En metros cuadrados sobre segundo. Después nos dice que en pies cuadrados sobre segundo. Entonces tenemos 107.9447 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Entonces hacemos la conversión. Y entonces decimos que un metro cuadrado equivale a 10.764 pies cuadrados. Y que entonces este metro cuadrado con este metro cuadrado se va. Si hacemos esa operación, nos queda de 1.1619 por 10 a la menos 3 pies cuadrados sobre segundo. Y que nos podemos encontrar, pues en todas esas unidades, sí. Sí lo podemos encontrar. ¿Verdad? Y que para eso tenemos, ¿no?, las tablas de conversión. Para saber cómo pasar de un sistema a otro sistema. ¿Vale?
Pues entonces, ¿verdad? Ya con esto terminamos ya ahora sí de todas las, bueno, las propiedades básicas de los fluidos que nosotros más comúnmente vamos a encontrar. La gravedad específica, la densidad, ¿verdad? El peso específico, volumen específico o las viscosidades. Entonces, ya repasamos pues casi todo, hicimos ejemplos de todo, empezamos a manejar ya también nuestras tablas para que ya más adelante pues no estemos regresando, ¿no? A esto, porque si no entonces pues de qué sirvió todo lo que estuvimos haciendo. Por eso vamos haciendo cada principio, lo vamos viendo, para que ya cuando vayamos adelante no estar regresando. No estar regresando. Bueno, entonces, pues vamos con el siguiente tema, ¿no? Que para nosotros es muy importante y que ya también hemos estado hablando de él. La presión. Entonces, póngale como título medición de la presión. Medición de la presión. Punto y aparte. Como subtítulo, póngale presión manométrica. Presión manométrica y presión absoluta. Punto y aparte. Al realizar cálculos relacionados con la presión, en un fluido, coma, se deben realizar las mediciones con respecto a alguna presión de referencia. Punto y aparte. Por lo general, coma, la presión de referencia es la presión atmosférica. Y la presión medida resultante se denomina presión manométrica. Se denomina presión manométrica. Punto y aparte. La presión medida en relación con un vacío perfecto se llama presión absoluta.
Entonces ya nosotros pues hemos estado pues hablando, ¿no? Y hasta haciendo ya ciertas operaciones, ¿no? Trabajando la presión. Y pues hemos estado diciendo la presión atmosférica, ¿verdad? Y la presión manométrica, la presión absoluta, ¿verdad? Tan solo dijimos que para los gases, pues todo se maneja con presiones absolutas. Bueno, entonces, ¿verdad? De aquí, si nosotros hacemos pues una gráfica para poder, un dibujo, para poder entender esto. Entonces, pues tenemos el vacío perfecto. ¿Ya? Que el vacío perfecto, nosotros, pues, como tal, ¿ya? Un vacío perfecto, pues se dice que no se llega hasta tal punto, ¿no? Pero hasta donde llegamos le llamamos vacío perfecto. Entonces, el vacío perfecto, ¿ya? Es ausencia total de moléculas y es la presión ¿ya? Es la presión más baja posible. ¿Ya? Entonces, esto es lo que consideramos como presión vacío perfecto. ¿Ya? Y entonces, ¿ya? Si nosotros decimos vacío perfecto, entonces la presión estaríamos tomando es la presión del cero absoluto. Por eso, ¿verdad? Ahorita lo último que apuntamos, pues nos dice que la presión medida en relación con un vacío perfecto se llama presión absoluta. ¿Verdad? Y entonces, pues nosotros tendríamos, ¿verdad? Aquí la lectura para el sistema internacional, pues entonces tendríamos el 0, ¿verdad? 0 Pascal, pero entonces esto sería 0 Pascal absoluto. Y para el sistema inglés, pues también tendríamos el 0, pero ya vimos, ¿no? En el sistema inglés le ponen CIA, libras sobre pulgada cuadrada absolutas. Y en el sistema internacional sería el 0 pascales absolutos. Eso es, ¿verdad? Cuando tenemos el vacío perfecto. ¿Y cómo lo medimos? Pues así, en presiones absolutas. Después ya nos dijeron que
Y pues tomamos siempre como referencia a la presión atmosférica. Entonces, aquí tomamos como referencia la presión atmosférica. ¿Ah? Y que entonces, pues esa presión atmosférica, pues es la presión típica, ¿no? O la presión que encontramos en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Entonces, tenemos la presión típica en la superficie de la Tierra. Y entonces, pues ahora nosotros, ¿no? Esa presión, pues ahora la medimos, ¿no? Y en el sistema internacional nos da 0 pascal, pero ahora manométrica. O en el sistema inglés nos dice que es 0, ¿verdad? Sí, libras sobre pulgada cuadrada manométricas. Bueno, pero pues nosotros, ¿verdad? Nosotros sabemos que la presión, ¿verdad? La presión atmosférica, que es toda la columna de aire que tenemos, ¿verdad? Y que Torricelli, pues la midió, y vemos que son 760 milímetros de mercurio, ¿no? O 101.325 kilopascal, o 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, o 10.31 metros columna de agua. Pero entonces, ¿por qué ahora nos dice que aquí la presión atmosférica, que es la presión típica en la superficie de la Tierra, es 0 pascal manométrico, o 0 libras sobre pulgada cuadrada manométricas? ¿Por qué es 0? ¿Por qué no le pusieron 760 milímetros de mercurio? ¿Por ¿El qué? estándar es atmósferas? ¿Por qué qué? ¿El estándar es ya la atmósfera, la presión de la atmósfera? O sea, la referencia es la atmósfera. Sí, o sea, nosotros, pues, igual, ¿no? Sabemos que nos pueden decir, ¿no? Resolvimos por ahí algún ejemplo, no me acuerdo si lo resolvimos con ustedes, donde nos decía que la presión era de 2 atmósferas. Pues nosotros convertimos esas atmósferas al sistema que vayamos a trabajar, ¿no? Pero ¿por qué nos dice que ahora aquí es 0? Pues porque nosotros, ¿verdad? Todos los sistemas de tuberías y todo lo que utilicemos siempre para medir presiones, lo hacemos a través de los manómetros, a través del instrumento de medición que se llama manómetros. O si vamos a medir vacío, utilizamos el instrumento de medición que se llama vacuómetro, ¿verdad? Y entonces, pues si yo ahorita aquí tuviera un manómetro de carátula, que yo creo que todos sí hemos visto esos manómetros, ¿verdad? Yo creo que sí los hemos visto. Entonces,
esos manómetros de carátula, ¿ya? Se llaman, esto no va a ir ahorita, esto no va a ir aquí en el dibujo, pero para que de una vez se entienda por qué es el cero, ¿ya? Estos manómetros de carátula se les llaman manómetros de tubo de Bourdon, ¿ya? Porque el que los hizo, los diseñó, un francés, pues se apellidaba Bourdon. Entonces, ¿ya? Ese manómetro pues tiene la conexión para que nosotros pues conectemos a lo que necesitemos medir, ¿no? La presión de un tanque, la presión en una tubería, ¿no? Entonces, ese manómetro, ¿ya? Pues lo que tiene es un tubo aplanado, ¿ya? Un tubo aplanado, ¿ya? Así, en C, porque también luego les llaman manómetros de tubo en C. ¿Por qué? Porque hay manómetros de tubo en C, ¿ya? Hay manómetros que tienen tubos helicoidales, ¿no? Entonces, los más comunes que nosotros encontramos son estos. Cerrado, ¿ya? Cerrado en esta punta. El tubo es aplanado, ¿ya? No es redondo, es así aplanado. Entonces, aquí, ¿ya? Se tiene conectada, pues aquí nosotros ya en la parte, ya en la parte de arriba, esto está por adentro. Entonces, ya en la carátula, pues nosotros vemos la aguja. Pero esa aguja, por la parte de adentro, pues está conectada a esta punta. Y aquí tiene una serie de mecanismos. Engranes, cremalleras, ¿verdad? Pequeñitos, aquí. Ahorita, si yo tuviera el manómetro, la entrada del manómetro, así como yo y así como ustedes, pues estamos expuestos a la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, aquí, ahorita estaría entrando la presión atmosférica, ¿verdad? Y si yo veo la aguja, ¿ya? En la carátula del manómetro, pues está indicando el cero. ¿No? Si yo aquí tuviera ahorita aquí el manómetro, está la entrada del manómetro, está expuesta a la presión y la aguja me indica el cero. ¿Ya? Es lo que me indica. Entonces, el cero. ¿Ya? Si nosotros el manómetro lo conectamos a un tanque que estuviera presurizado, un tanque con gas, ¿verdad? Entra esa presión y entonces entra ese gas aquí, no tiene por dónde salir, y entonces el manómetro se empieza a deflexionar. Y esa deflexión empieza a trabajar el sistema mecánico que tenemos aquí y la aguja empieza a moverse. Si el manómetro lo conectamos a una línea, ¿verdad? Una tubería que conduce petróleo, ¿no? Agua, diésel, en cuanto empiece a fluir, entra aquí. Otra vez entra, no hay por dónde salir, se empieza a deflexionar. Y empieza a trabajar el mecanismo. Y nos empieza a dar la lectura. Entonces, tengo el manómetro. Lo tengo ahorita expuesto a la presión atmosférica. Y él me indica cero. Entonces, por eso me están diciendo aquí el cero.
porque aquí estamos tomando lecturas manométricas. Y entonces, la presión atmosférica leída en un manómetro siempre es 0. Y este dato para nosotros va a ser muy importante, porque nosotros, pues, muchos de los fluidos, pues los encontramos expuestos a la presión atmosférica. Entonces, por eso le están poniendo aquí todo esto, ¿no? La presión del cero absoluto. Entonces, son presiones absolutas. Y si estamos en el vacío perfecto, pues es 0. Pero ahora vamos a la presión atmosférica, que es la presión de referencia, y que es la presión típica en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Y entonces nosotros, pues vemos que la presión atmosférica, como dijimos, ¿no? Tiene un valor, 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Pero, ¿qué utilizamos para los 760 milímetros de mercurio? ¿Qué instrumento de medición se utiliza para eso? ¿Cómo se llama? El instrumento de medición para los 760 milímetros de mercurio. ¿Sí están ahí o ya se fueron? Aquí estamos, profesor. Entonces, ¿cómo se llama ese instrumento de medición? ¿El de Venturi, maestro? No, el tubo Venturi es otra cosa y lo vamos a estudiar. Pues se ¿Es el llama milímetro de mercurio? barómetro. ¿Con un barómetro? No, se llama barómetro. El barómetro. Y entonces por eso nosotros vemos que en muchos libros y muchas personas a la presión atmosférica le dice presión barométrica. Entonces vean que aquí utilizamos un manómetro y en el otro utilizamos un barómetro. Entonces no son los mismos instrumentos. ¿Ya? Entonces este dato es muy importante para nosotros. ¿Ya? La presión atmosférica leída o tomada con un manómetro es 0. Ahí está ahorita mi manómetro abierto a la presión atmosférica y no se mueve. Es 0. ¿Ya? Igual, si nosotros tuviéramos, voy a dibujarlo acá arriba, si nosotros tuviéramos para la presión de vacío, entonces para la presión de vacío lo que utilizamos pues es un vacuómetro. ¿Sí? Entonces ese vacuómetro pues ahora está el tubo al revés. El tubo de Bourdon está al revés. ¿Ya? Y entonces, pues aquí tiene conectado el mecanismo y ahora aquí tenemos la flecha. Tenemos el indicador y ahora está del otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros vemos al manómetro y al bacómetro y pues los vemos igual, ¿no? Igual. Pero entonces, el manómetro tenemos de este lado la aguja. En el bacómetro la tenemos de este otro lado. Y igual, ¿no? La escala que maneja uno con la escala que maneja el otro es diferente. ¿Ya? Normalmente su escala está en 76 centímetros de mercurio. Así tiene la escala. Y este otro, pues lo podemos encontrar en kilopascales o en PSI, ¿no? O en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y este otro no.
La aguja está de un lado y la aguja está del otro. Una pregunta. Entonces, ¿el manómetro y el barómetro son los instrumentos más precisos para medir la presión o hay un instrumento que sea más preciso? Pues no, o sea, el barómetro como nos sirve para medir la presión atmosférica. Es para lo que nos sirve. Los manómetros, pues nos sirven para medir presiones arriba, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. El manómetro me sirve para medir presiones arriba de la presión atmosférica. Porque si yo empiezo aquí, la presión atmosférica es 0. Aquí. Entonces, si yo ya empiezo a meter el fluido, empieza a darme lecturas manométricas y son positivas. El más común que utilizamos es ¿no? Y es un sistema, como les digo, es un sistema mecánico, porque aquí lo que tiene son tan grandes. ¿Ya? Puede ser que sí, a lo mejor ya existan instrumentos de medición electrónicos que ya nos dé una medida pues perfecta, ¿no? Y así, entonces vemos que sí ya hay instrumentos de mediciones para la temperatura, para la presión, para el volumen, que ya no son a través de mecanismos, ¿no? Ya son a través de sensores. Pero de todos modos van a trabajar igual que esto. Si nosotros ahorita tuviéramos ese instrumento de medición eléctrico o electrónico aquí, pues él no nos va a indicar nada. Aunque ya le hayamos conectado a la energía, ¿no? Ya está energizado. Pero mientras no circule nada, él no nos va a registrar nada. Empieza a circular, entonces ya empieza a trabajar pues, todo el sistema eléctrico, electrónico que tiene y nos empieza a dar la presión, ¿no? Pero entonces el barómetro, y ahorita es lo que vamos a ver, el barómetro nos sirve para medir la presión atmosférica. El manómetro nos sirve para medir presiones arriba de la presión atmosférica. El vapómetro, ¿verdad? Entonces el vapómetro pues es medir el vacío. Nosotros, ya dijimos, ¿verdad? Nosotros como personas pues podemos generar vacío. ¿Verdad? Si ahorita nosotros succionamos, estamos generando un vacío. ¿Verdad? El cuerpo del ser humano pues es tan perfecto, ¿verdad? Que nosotros si soplamos, ¿verdad? El aire lo sentimos frío. Pero también, ¿verdad? Si nosotros hacemos, lo sentimos caliente. Nosotros podemos generar una presión, ¿verdad? Si ahorita aquí tuviéramos un globo y entonces generamos una presión. Nosotros, si tuviéramos ahorita aquí nuestro refresco con popote, ¿verdad? Succionamos y jalamos el refresco. Entonces, todo eso puede hacer nuestro cuerpo, ¿no? Todo eso, para eso está hecho. ¿Verdad? Para eso la naturaleza, pues nos dio todo eso. Pues hay tanta gente, ¿no? Que su cuerpo lo desaprovecha en tantas porquerías, ¿verdad? Que no fueron, que no es la nariz, ¿verdad? Nuestra boca, nuestra nariz, pues la naturaleza nos lo dio para respirar aire, no para respirar porquerías fumando, ¿verdad? Yo digo, la gente sí, los seres humanos sí somos muy tontos, ¿no? Ahí andan, ¿no? Con el cigarrote. O ahí andan metiéndose porquería y media con tanta droga. No, nuestro cuerpo no está hecho para eso.
¿no? Otra, nuestra piel nos la dio la naturaleza para proteger nuestro cuerpo. Y nos la dio del color en el cual nos hemos desarrollado. ¿Ya? Las personas del continente africano que siempre han estado expuestos al sol, pues por eso su color de piel es negro. Las personas de los países donde el sol es muy poco, pues la piel es blanca. Nosotros, ¿verdad?, que estamos en un lugar donde tenemos tanto sol como ausencia de sol en tiempos, pues somos mestizos. Pero ahora la piel del cuerpo de las personas está llena de tatuajes. Cada quien, yo les digo, ¿no? Cada quien. Oye, ¿por qué uso lentes? Porque mi cuerpo ya lo necesita. ¿Por qué uso aparato auditivo? Porque mi cuerpo ya lo necesita. Pero, ¿quién necesita para que funcione su cuerpo? Fumar, tomar, meterse tantas porquerías, ponerse todo el cuerpo de colores. Nadie. Nadie. O sea, nosotros no respetamos a nuestro cuerpo. Y vean cuántas cosas hace nuestro cuerpo. Cuántas, pero en fin, cada quien. Entonces ya aquí generamos ese vacío. Entonces, ahora al generar un vacío, en vez de que el tubo se deflexione hacia arriba, ahora el tubo se deflexiona hacia adentro. Por el vacío que estamos generando. Y entonces nuestra aguja empieza a trabajar. Entonces, por eso, ¿verdad?, la presión típica de la superficie de la Tierra, tomada o leída con un manómetro o un bacómetro, pues es cero. Es cero, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Muy importante para nosotros. Muy importante. Realidad. Entonces, ahora nosotros, pues, tenemos, ¿no?, presiones hacia arriba, de aquí, ¿no?, hacia arriba. Y ahora, ¿qué tenemos? Pues presión, ¿verdad?, tenemos presión manométrica positiva. Y la marcamos con nuestro más. ¿Ya? Y entonces aquí utilizaríamos los manómetros. ¿Ya? Utilizaremos los manómetros. Pero, pues ahora, ¿verdad?, de aquí de la presión atmosférica hacia abajo, pues ahora tenemos presión manométrica negativa. Presión manométrica negativa. Entonces la marcamos. Entonces ahora aquí utilizaríamos los bacómetros, ¿verdad? Pero pues nosotros vemos que tenemos ya una presión absoluta. Entonces de aquí, ¿verdad?, si nosotros del cero absoluto nos vamos hacia arriba, pues tenemos la presión absoluta.
presión. Y ya, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos estado hablando siempre de estas presiones. Y ahora ya las entiendo. Entonces, yo ya sé que en un vacío perfecto lo que voy a tener es presión de cero absoluto. Y entonces, estas presiones serán absolutas. Como siempre, como referencia a la presión atmosférica, y que es la presión típica en la superficie de la Tierra. Y que ahora esta presión es de 0 pascales manométrica, o 0 libras sobre pulgada cuadrada manométrica. ¿Por qué? Porque ya vimos que el instrumento está expuesto a la atmósfera, pero no nos da indicación, marca el 0. Y que entonces, hacia arriba de la presión atmosférica, tenemos presiones manométricas positivas, y que estaremos trabajando con manómetros. Que hacia abajo también tenemos presiones manométricas negativas, pero que estaremos trabajando con vacuómetros. Y que si yo tomo desde el 0 absoluto hacia arriba, pues tengo la presión absoluta. ¿Ya está ese dibujo? Ya, profe. Bueno, entonces anótenle ahí abajo del dibujo. Es extremadamente importante que se tenga presente la diferencia entre dos formas de medir. La presión y que se pueda convertir una en otra. Punto y seguido. Una simple ¿sí? Y que sea capaz de convertir una en otra. Punto y seguido. Una simple ecuación relaciona los dos sistemas de medición de presión la presión manométrica y la presión absoluta. Entonces, nosotros pues, ya habíamos anotado por ahí esa ecuación que dice que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica o barométrica más la presión manométrica. ¿Sí? Y aquí lo podemos ver, ¿no? Ahí la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión barométrica. O también tenemos que la presión absoluta
va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Aquí lo ven. Y entonces nosotros ya decíamos que para los gases siempre tenemos que trabajar con presiones absolutas. Y no quiere decir que los líquidos no, sí, los líquidos también. Pero para trabajar con las presiones absolutas, pues nosotros necesitamos saber cuál es la presión atmosférica. Y eso pues muy fácil lo podemos saber. ¿Por qué? Pues en qué lugar, en este caso de nuestro país, te encuentras. O en qué lugar del mundo te encuentras. Y ahí sabes la presión atmosférica. Después, pues ya tenemos el sistema de medición del sistema de la máquina, ya lo tengo. Entonces la presión absoluta pues va a ser esa. ¿No? Y así va, así les digo, es muy importante. ¿Por qué? Porque luego se diseñan los sistemas, ¿no? Las bombas, por decir algo, ¿no? Las bombas. Pues México, el gobierno de México, pues necesita importar, ¿no? Esas bombas que requiere para el trasiego del agua, ¿no? Para llevar de un punto a otro, las subestaciones, ¿no? Pues entonces aquí se hacen todos los cálculos. Se manda, aquí en México hay empresas que fabrican esas bombas, ¿no? Algunas. Otras bombas, pues no, hay que mandarlas a pedir a otro país, ¿no? Pero entonces allá en ese país saben que se va a instalar en México. Y saben que se va a instalar en tal lugar de nuestro país. Entonces ellos tienen que trabajar en esto. Porque si ellos lo calculan, ¿verdad? A el lugar donde están, entonces ahora cuando vengan, están aquí, nosotros no estamos a esa presión atmosférica. Y entonces los sistemas no funcionan como deben de ser. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso es tanto insistir en esto. Bueno, anótele ahí, ¿verdad? Ahí abajo de las dos ecuaciones. Un vacío perfecto es la presión más baja posible. Es la presión más baja posible. Punto y coma. Una presión manométrica. Una presión manométrica superior a la presión atmosférica es positiva. Punto y coma. Una presión manométrica. Una presión manométrica inferior. Profe, ¿sigue hablando? ¿Sí? ¿No se oye? Una presión. Sí se escucha, profe. Se escucha. Pues no sé, a lo mejor su compañero no se ahí tiene algún problemilla, ¿no? Una presión manométrica inferior a la presión atmosférica es negativa.
es negativa, coma, a veces llamada vacío. Punto y aparte. La presión manométrica, se indica en unidades de. Entonces, la presión manométrica, ¿verdad? Nosotros la indicamos, ¿verdad? Ya estamos acá arriba, pues entonces tendríamos kilopascal manométrico o PSI. Ya tenemos presiones manométricas y las tenemos que indicar, que normalmente, ¿verdad? Nosotros como estamos ya trabajando con esos instrumentos de medición, ya muchas veces no le ponemos presión manométrica, ya sabemos hasta ahí. El sistema inglés sí le pone, ¿no? Sí. El sistema inglés sí, pero de todos modos ya sabemos que estamos ahí. Entonces anótenle, ¿no? Kilopascal manométrico y PSI, sí. Punto y aparte. La presión absoluta se indica en unidades. La presión absoluta se indica en unidades de. Entonces, para la presión absoluta, tenemos pascales absolutos o CIA. Entonces, anótenle esta unidad, esta otra. Entonces ya podemos entender bien. Ya habíamos visto, ¿no? En la clase anterior cómo podemos nosotros, ¿verdad? Pues ver que tenemos la presencia de la presión atmosférica. ¿Se acuerdan que les puse un pedazo de papel? Le soplé por la parte de arriba y el papel se fue hacia arriba. ¿Sí lo hicimos? Creo que no. Creo que no, profe. No. A ver, entonces, nosotros aquí tenemos, ¿no? Esta tira de papel. Y nosotros vemos que la tira de papel ahorita se encuentra casi horizontal. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica está aquí arriba y está abajo. Lo rodea, ¿no? Entonces la presión atmosférica ya es toda la columna de aire que está sobre la superficie de la Tierra. Entonces, si yo le soplo en la parte de arriba, pues es como, no es como, sino estoy moviendo la columna de aire que está aquí. Si la estoy moviendo, entonces la columna de aire o la presión atmosférica que está arriba va a hacer que el papel se levante. Vean. Entonces, muevo la columna de aire y la presión hace que esto se vaya hacia arriba. Entonces, ahí pues me puedo dar cuenta con esto cómo está la presión atmosférica. Después soplo acá arriba. ¿Verdad? Otra forma de ver también la presión atmosférica, ¿verdad? Es en un vaso de agua, un vaso de plástico, ¿verdad? Un vaso de plástico, ponerle una cantidad pequeña de agua. Después se le pone un plástico, ¿no?
se tapa el vaso. Se tapa bien, se voltea, ¿verdad? Y poco a poco uno va quitando la mano. Eso lo pueden, yo lo vi, ¿verdad? Una vez en la televisión, que hace tiempo pasaba, ¿no? Pasaba un programa de cómo los magos, cómo hacían los trucos, ¿no? Cómo las cajas tenían el fondo, o sea, para poder salirse y que la gente no lo vea, o sea, todo eso, ¿no? Y explicaban el porqué de las cosas. Entonces, pues esa vez pasaron eso, ¿no? De que, ¿por qué al voltear el vaso como una baraja? Ya ve que los magos utilizan la baraja, ¿no? Para hacer todos sus trucos de magia. Y entonces, el mago le va quitando la mano, sostiene el vaso, le va quitando la mano y no se cae la baraja. Y aparte, en la parte de arriba de la baraja está la cantidad de agua. Y entonces el mago tiene aquí y se hace así, ¿no? Para que vean que no hay nada que esté sosteniendo a la baraja, la carta. Y entonces, ¿por qué la sostiene? Porque no se cae. ¿Por qué? Pues por la presión atmosférica. Arriba de la carta está el vaso. Entonces, sobre el vaso está la presión atmosférica. Ya no está sobre la carta. Pero abajo está la presión atmosférica. Y entonces, por eso nosotros podemos ver dos, ¿verdad? La función de la presión atmosférica y algo que vamos a estudiar, la presión hidrostática. La presión hidrostática pues, es la presión que se genera por medio de los fluidos, de los líquidos. ¿Verdad? Si al vaso le ponen un poco más de agua y vuelven a hacer lo mismo, entonces al quitarlo la mano sobre la baraja y quitarla por completo, se cae. Porque en ese caso ya la presión hidrostática, la presión que está generando esa agua, ya es mayor que la presión atmosférica. Entonces ahí podemos ver cómo funciona la presión atmosférica. También se dice que muchas veces cuando se vuelan los techos, cuando está haciendo mucho aire, entonces cuando viene el aire, sopla el aire, mueve la columna de aire que está, la presión atmosférica, y entonces la presión que está por adentro, pues se empuja. Si no está bien sujeto el techo, pues vuela. Y esa es la presión atmosférica. De esa forma nosotros pues la podemos ya entender. Bueno, entonces vean que vamos revisando todo, como les dije, ¿no? Todos estos conceptos que son básicos y que son muy importantes para nosotros. Ya estando adelante y resolviendo los otros problemas, pues ya no va a ser, ¿verdad? Ya no sería lógico que alguien me empezara a preguntar de esto. Ya no. Bueno, pónganle ahí como título para la próxima clase. Relación entre presión y elevación. Punto y aparte.
es muy probable, anótenle, es muy probable que se esté familiarizado con el hecho de que a medida que se va hacia lo más profundo, en un fluido, por ejemplo, en una alberca, la presión aumenta. Entonces, pues hay muchos de ustedes que les van a nadar, que les está al balneario, que les está meterse a la alberca, que hay diferentes albercas, algunos les gusta practicar los clavados, ¿no? Todo esto. Nosotros al entrar a la alberca, lo primero que sentimos que nuestro cuerpo pesa menos. Pero sabemos que no. Lo que pasa es que la fuerza, la rotación, el empuje que genera el fluido, la fuerza de boyaje, que se le llama, pues es lo que hace, ¿no? Pero nosotros al estar ya en ese fluido, en el agua, y querer caminar, pues no está más para abajo. Si nosotros vamos hacia la parte más honda, más profunda, pues entonces todavía nos cuesta más para abajo. Es que si nosotros vamos bajando, entonces ahora sobre de nosotros ya no está la columna de aire, ahora está la columna de agua. Y nosotros vemos, ¿no? La comparación entre el peso específico del aire, que es muy pequeñito y que luego hasta lo despreciamos, ahora comparado con el peso específico del agua. Entonces, por eso nosotros vemos que aunque con toda la tecnología del mundo que poseen los países del primer mundo, pues los submarinos no pueden bajar más de la profundidad calculada. Porque si lo hacen, la presión ahora del agua pues los destruye. Entonces ahora nosotros necesitamos estudiar esa presión hidrostática para poder saber si el recipiente va a soportar la presión que va a generar el fluido. Para saber si los tornillos con que estoy cerrando la tapa de ese recipiente pues van a soportar. Entonces todo esto es lo que vamos a ver. Ahí le dejamos, nos vemos la próxima clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? De mi parte no me Entonces, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.